Buenas tardes, estimados estudiantes. Mi nombre es Dani Colmenares, soy encargado de la Cátedra de Estructuras de Datos del Instituto Politécnico Santiago Mariño, sede San Cristóbal, y en la tarde de hoy estaremos conversando en relación con el tema específico de los archivos. En un momento anterior estuvimos conversando acerca de los archivos. Decíamos que los archivos básicamente venían a servir como un elemento de persistencia de los datos. ¿Qué sucede cuando en un archivo, cuando en un programa de cualquier lenguaje de programación yo establezco el valor de una variable? Una vez que dejo de ejecutar el programa y vuelvo a ejecutarlo nuevamente, el valor de esa variable la pierdo por completo. Tengo que restablecer y utilizar un nuevo valor para la variable en una nueva ejecución del programa. Quiere decir que ella no queda persistente, no queda almacenada de manera permanente en ningún sitio. Para resolver ese problema se crearon lo que se llaman los archivos como tal. Básicamente los archivos me permiten almacenar información de cualquier tipo. Conversábamos en una oportunidad anterior básicamente que los archivos son de dos tipos. Son de texto plano, en los cuales el archivo que yo estoy almacenando no requiere ningún tipo de conversión, sino que son directamente leídos e interpretados por cualquier lector de texto como tal. Y tenemos los archivos, como ya lo habíamos dicho, binarios, los cuales son almacenados en forma de bits en un determinado dispositivo de almacenamiento, y los mismos contienen información adicional que debe ser codificada por un programa específico. Básicamente las principales características de un archivo son un nombre que lo identifica, ¿sí?, el cual lo identifica de manera unívoca. No puede, un mismo archivo o dos archivos diferentes no pueden tener el mismo nombre dentro de un mismo directorio. Por otro lado, yo tengo algo que se llama extensión de los archivos, la cual me sirve para determinar de qué tipo es un archivo, y el sistema operativo pueda determinar qué aplicación lo va a abrir y lo va a interpretar como tal. Otra clasificación que era importante en los archivos en tiempos anteriores era cuando un archivo era secuencial, que eran los archivos que se almacenaban en cintas magnéticas, en dispositivos de respaldo, en las primeras computadoras que existieron. Actualmente los archivos que se conocen son los de acceso directo, los cuales mantienen una indexación del contenido del mismo archivo, la cual puede ser consultada sin una revisión secuencial de los archivos para localizar una información específica. Repasado esto que corresponde con los archivos y sus principales características, vamos a pasar a revisar algunas operaciones básicas relacionadas con el tema de lo que es la parte del manejo de archivos desde el lenguaje de programación. En este caso específico vamos a trabajar con el lenguaje de programación Python, ¿sí?, el cual es muy sencillo, es muy popular. Hay mucha demanda laboral de personas que tengan conocimiento en este tipo de lenguajes de programación, y debido a estas características pues decidí seleccionar este lenguaje de programación como un primer un preámbulo a lo que es el manejo de archivos desde el lenguaje de programación. Básicamente las operaciones básicas sobre un archivo, ¿sí?, por parte de un lenguaje de programación específico son la escritura y agregar información al mismo. Cuando yo estoy haciendo la lectura de un archivo, lógicamente voy a tomar lo que es el contenido de dicho archivo. Por ejemplo, este archivo de texto que estamos viendo aquí en pantalla es un archivo de texto que está compuesto por varias líneas. Cada una de estas líneas vendría a representar un elemento independiente dentro del archivo. Cuando yo hago una lectura de un archivo específico, yo voy haciendo lectura de cada una de las líneas. Cuando hago escritura dentro de un archivo, básicamente estoy haciendo dos operaciones a la vez.
estoy haciendo la operación de escritura y si el archivo no existe, el lenguaje de programación lo crea para poder realizar la escritura en él, y obviamente si el archivo ya existe, pues va a sobreescribir la información nueva que se le está ingresando en el momento en el que el programa se está ejecutando. Y existe otra operación adicional, que es la operación de agregar información. En este caso la información no se sobreescribe, sino se le especifica de manera particular y específica al programa que debe agregar la información al final del archivo que estamos editando, ¿sí? En la práctica que vamos a hacer en la tarde de hoy vamos a utilizar básicamente dos elementos. Por un lado, vamos a escribir en un archivo de Python, vamos a observar qué ocurre cuando estoy trabajando con un archivo que no existe, y por el otro lado vamos a leer lo que es lo correspondiente a un archivo desde el lenguaje de programación Python. Vamos a utilizar en este momento un IDE muy sencillo, de muy fácil utilización, que se llama Tony. Este me permite realizar operaciones muy elementales en el lenguaje de programación de Python como tal. ¿Cuál es la instrucción más básica que puedo utilizar yo en Python? Mostrar un mensaje por pantalla, ¿sí? Vamos a mostrar un mensaje sencillo que me salude. Vamos a probar si efectivamente el programa nos está trabajando de manera correcta. Por acá vemos en la consola la respuesta que me está dando el programa, que en este caso es un mensaje por la consola como tal. Vamos a comenzar lo que es el trabajo ya como tal en un archivo con el lenguaje de programación Python. En este caso vamos a realizar una escritura. Vamos a guardar el fichero o el archivo, vamos a guardar como. Este archivo lo vamos a almacenar dentro de documentos, dentro de una carpeta específica que se va a llamar estructura Python. Vamos a guardar ese archivo allí. ¿Sí? Vamos a decirle archivos.py, es la extensión de un archivo de Python. Vamos a guardarla, documentos, estructura Python. Vamos a explorar el contenido de documentos, estructura Python. Observamos que solamente por el momento tenemos el código, el archivo correspondiente al código fuente del programa Python que acabamos de crear. Vamos a hacer algo muy simpático. Vamos a escribir sobre un archivo el cual, como vemos en el directorio, no existe. Vamos a ver cómo pasa esto. Vamos a utilizar la siguiente instrucción. Vamos a utilizar el with con la directiva open. Esta directiva open me permite trabajar con un archivo específico. En este caso vamos a darle el nombre del archivo. Vamos a colocar, por ejemplo, un archivo datos.txt, un archivo de texto plano. Vamos a darle otro parámetro adicional. ¿Cuál es el parámetro adicional que le vamos a dar? Vamos a decirle el tipo de trabajo que vamos a realizar. En este caso vamos a realizar un trabajo de tipo W, que es escritura. Con estas dos instrucciones que tengo por acá, yo ya tengo definida la función para realizar una escritura sobre un archivo datos.txt. ¿A quién vamos a hacer esta operación? A algo que vamos a conocer a partir de este momento como archivo. ¿Sí? Vamos a continuar con la función. Recordemos que una de las características principales del lenguaje de programación Python es que los bloques de código son representados con tabulación, lo cual quiere indicar de que todo lo que tenga tabulado a la derecha bajo esta función
forma parte de un mismo bloque. Tengo que tener mucho cuidado con los espacios en blanco al principio de cualquier instrucción, porque automáticamente me va a dar un error. No debe haber ningún espacio en blanco en ninguna línea de un código Python como tal. Continuando con el bloque, vamos a decirle al elemento que acabamos de definir como archivo, vamos a decirle que ejecute la función write, que significa obviamente escribir. ¿Qué vamos a escribir? Bueno, vamos a colocar la cadena de texto que vamos a escribir dentro del archivo. Esta es la primera línea. Vamos a cerrar. Como sabemos, siempre tenemos que toda cadena de caracteres ubicarla dentro de comillas dobles. Ahora bien, tengo la escritura de un elemento archivo que corresponde con un archivo llamado datos.txt, ubicado obviamente en el mismo directorio donde está el código fuente de este programa que estamos elaborando. Como observamos por acá, en el directorio correspondiente, por el momento solamente tenemos el archivo correspondiente al código fuente. Vamos a ejecutar el programa a ver qué ocurre a continuación. El programa, el archivo datos.txt no existe. Ejecutamos, mostramos el mensaje de hola mundo inicial, mostramos o ejecutamos en segundo plano lo que es la parte de la escritura de un archivo que no existe. Vamos a revisar el directorio. Como podemos observar, en el momento en el que hacemos la escritura por primera vez de un archivo, el lenguaje lo que hace es que lo crea. Si no lo crea, si existe, lo sobreescribe. Si no existe el archivo, lo crea y escribe el dato que se le está indicando. Vamos a revisar por acá de nuevo el contenido de datos. Es un archivo de texto que dice esta es la primera línea. Como acabamos de corroborar, acabamos de crear un archivo con el dato, esta es la primera línea. Como les decía, una vez que el archivo ya está creado y cuando voy a hacer una operación de escritura, vamos a hacer la prueba, vamos a volver a hacer la ejecución del mismo programa, pero vamos a decirle, esta es una nueva información. ¿Qué debe ocurrir en este caso? Como habíamos dicho anteriormente, número 1, el archivo ya existe, no necesito crearlo, ya está creado. Número 2, cuando escribo sobre un archivo, lo estoy sobreescribiendo. Tengo que tener mucho cuidado. Voy a perder la información anterior y voy a reemplazarla por la nueva información que yo le estoy colocando. Verifiquémoslo. Ejecutamos, observamos el mensaje hola, revisamos el directorio, revisamos el archivo datos.txt. Esta es una nueva información. La información que tenía anteriormente la perdimos. Tenemos, esta es una nueva información, que es la segunda línea, la misma línea que ejecutamos en el lenguaje, en la segunda ejecución del programa. ¿Qué pasa si no queremos que ocurra eso? Si no queremos que ocurra eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar una información. Esta es la primera línea del archivo. ¿Sí? Es la información con la cual nosotros vamos a colocar el archivo dentro del archivo. Vamos a ejecutar a ver qué sucede. Como ya habíamos visto anteriormente, vamos a reemplazar la información almacenada en el archivo datos por acá. Esta es la primera línea del archivo. Reemplaza por completo la información anterior. Ahora, ¿qué queremos hacer? Vamos a agregar. Que si vemos dentro de las acciones que teníamos anteriormente, tenemos una acción de agregar información dentro del archivo sin reemplazarlo. Esto lo que va a hacer es que me va a agregar una línea al final del archivo, y con esa línea al final del archivo yo voy a garantizar que la línea anterior no va a ser reemplazada como tal. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Vamos a hacer exactamente la misma labor con el archivo, con el código fuente, y le vamos a decir
aquí estamos trabajando en la misma bloque de código y no quiero trabajar en el mismo bloque de código, quiero trabajar en un bloque nuevo, ¿sí? Para que estas dos líneas de código sean independientes. Voy a trabajar vamos a abrir a un elemento llamado datos.txt y a este datos.txt le vamos a dar la opción de A, que significa literalmente, vamos a ubicarlo por acá, significa append, que significa agregar, ¿sí? Vamos a agregar. ¿A quién vamos a agregar? Vamos a agregar dentro de un elemento conocido como archivo, ¿sí? Vamos a colocarle su respectiva indicación de que vamos a hacer referencia a un bloque de código y vamos a decir archivo, que es el elemento con el cual estamos trabajando, .write, y vamos a decirle algo así como lo siguiente: a quién vamos a elaborar o agregar el archivo que vamos a ingresarle, lógicamente al mismo archivo con el que venimos trabajando, datos.txt. Vamos a decirle, perdón, archivo datos.txt ya está identificado. Vamos a indicarle ahora lo que es. Esta es una segunda línea de el archivo. Vamos a agregarla, no vamos a ver qué sucede, ¿sí? Aquí la tengo como escritura con W. Ya nos dimos cuenta, ya comprobamos que con esta instrucción configurada con W, lo que hago es que sobreescribo el elemento con el que estoy trabajando, en este caso el archivo datos.txt. Vamos a ver qué ocurre cuando le digo al archivo que lo voy a configurar en modo A, que sería append, agregar. Vamos a guardar el archivo. Vamos a revisar nuevamente. El archivo datos está creado y contiene una línea que dice: esta es la primera línea del archivo. Vámonos ahora a ejecutar estas dos líneas dentro del código fuente que estamos trabajando y vamos a ver qué sucede con el archivo. Vamos a quitar este comentario de acá y vamos a ejecutar nuevamente. Tengo el mensaje que siempre he tenido, tengo un write, esta es la primera línea del archivo que reemplaza o sobrescribe la que estaba anteriormente, que es el mismo mensaje, pero tenemos este otro mensaje con A de append. Vamos a ver en qué estado quedó el archivo. Como podemos ver, acaba de agregarle al archivo que estaba anteriormente creado la información que se le da en la segunda línea como agregación al archivo. ¿Qué me faltó allí para que el archivo sea legible? Vamos a colocarle por acá una barra invertida, 92, y la letra N. ¿Qué significa este par de elementos? Este par de elementos me dicen que voy a agregar un salto de línea al final de este texto que está por acá para hacer que este archivo que tengo aquí sea legible. Guardamos el código fuente y lo ejecutamos nuevamente. Vamos a revisar cuál es el efecto sobre el archivo datos. En el archivo datos, como podemos ver, esta es la primera línea del archivo que la sobreescribo siempre con el atributo W de la escritura del archivo, y la segunda línea que la estoy agregando debido a que estoy utilizando el parámetro A de append o de agregar. Ya hemos hecho ¿qué operaciones con el archivo? Hasta el momento hemos escrito sobre el archivo. Cuando se hizo la escritura por primera vez, se creó el archivo porque no estaba creado. Cuando hago la escritura posteriormente de ese archivo, lo que hago es que sobreescribo la información y la reemplazo. Borro la información que había anteriormente y la reemplazo por la nueva información. Y con la función append
con el parámetro A, lo que hago es que agrego información al final del archivo. ¿Qué me falta hacer? Vamos a leer lo que es lo correspondiente al contenido de dicho archivo. Revisamos nuevamente el contenido de archivo y vemos que tiene estas dos líneas de texto. Esta es la primera línea, esta es la segunda línea en el archivo. Vamos a verificar ahora cómo vamos a hacer para hacer la lectura de nos ubicamos por acá atrás saliendo del bloque de código. Recuerden que tenemos que ser muy cuidadosos con los espacios en blanco a la izquierda en un código Python, porque las interpreta como bloque de código. Ajá, amigos, aquí teniendo en consideración que debo cuidar los espacios en blanco a la izquierda, vamos a hacer ahora el proceso de lo que es la lectura del contenido del archivo como tal. ¿Cuál archivo? El archivo que venimos trabajando, que es el mismo archivo datos.txt. A ese archivo ahora le vamos a dar la opción de read, que es lectura. ¿A quién? Lógicamente que vamos a continuar con el mismo elemento archivo, con el cual vamos a continuar con el trabajo. A este archivo que tenemos por acá le vamos a utilizar la función archivo.read. Vamos a utilizar esa función. El resultado de esta función es la lectura del contenido del archivo datos.txt. Lógicamente esto debo almacenarlo en algún lado. Defino una variable que se llame contenido, a la cual yo le voy a ingresar lo que es el contenido como tal del dato archivo, que en este caso es datos.txt. Una vez definida la lectura del archivo, vamos a proceder a mostrar por pantalla la variable contenido, que debe tener, obviamente, y valga la redundancia, el contenido del archivo. Vamos a proceder a guardar, vamos a proceder a ejecutar. Como estamos viendo acá, observamos que lo que vemos es: leemos, abrimos, escribimos, leemos por acá las dos líneas que son el contenido del archivo datos.txt. Este es por el momento la explicación de cómo manejo un archivo de texto, en este caso con el lenguaje de programación Python. ¿Cuáles son las ventajas? Ya las hemos hablado en varias ocasiones. Primero que nada, tengo la persistencia de los datos. Yo tengo la garantía de que, dependiendo el medio de almacenamiento donde yo guarde este archivo, él va a ser persistente en el tiempo. La próxima vez que yo necesito utilizar los valores almacenados en un archivo de texto, simplemente lo que tengo que hacer es, desde el programa, realizar la respectiva consulta y recuperar esos datos. Por un lado, la persistencia. Por el otro lado, es realmente muy sencillo, muy fácil almacenar información. Se me ocurren muchas ideas. Puedo tener una estación meteorológica. En esa estación meteorológica puedo tener varios datos diarios o datos a cada hora registrados en una estructura de datos correspondiente de las que ya hemos visto aquí en la asignatura, y es resultado de la lectura de ese sensor durante todo el día. Yo lo puedo almacenar fácilmente en un archivo de texto, el cual puedo exportar para poder observar, ver, analizar y estudiar su contenido y poder hacer predicciones meteorológicas y todo lo demás. Por los momentos es todo, amigos. Esto es lo correspondiente a manejo de archivos desde el lenguaje de programación Python. En próximas oportunidades estaremos trabajando algunos elementos adicionales relacionados con este tema tan apasionante como es la programación de las estructuras de datos. Programas utilizados el día de hoy: bloc de notas para el manejo de archivos de texto plano, el IDE Tony de Python,
para la ejecución de los scripts relativos a lo que es el manejo de archivos, y ni siquiera librerías utilizamos el día de hoy, simplemente funciones nativas de Python. Fue un placer haber conversado con ustedes la tarde de hoy. Cualquier duda, cualquier inquietud referida a lo que es el trabajo de archivos desde Python, pues estaré siempre abierto a sus mensajes a través de las notificaciones de la plataforma. Feliz tarde y que estén muy bien.